esta anemia es que es polinomicida monocrómica y también es polidegenerativa, es propia de la prematurez y exacerba bastante con factores diatrogénicos. Está mediado por un de factores importantes en la fisiología. Uno de ellos es la eritropoiesis, también depende mucho de la vía media del eritrocito y las pérdidas que hacemos en los exámenes de sangre que solicitamos. Entonces, viendo la incidencia aproximadamente, muchos de los muy bajo peso al nacer reciben una transfusión, incluso refiere hasta el 90%. Hay un 5.4 más porcentaje de X, o sea, 5.4 más probabilidad de que reciba transfusión en recién nacidos menores de 20 gramos. Y se refiere también que a las 2 semanas de vida, hasta el 50% de los prematuros con muy bajo peso ya reciben una transfusión. En artículos en Latinoamérica refieren también, coinciden que en muy bajo peso, hasta el 50% de recién nacidos ya reciben una transfusión en las primeras 2 semanas. Y en el Perú no se encuentra ningún dato epidemiológico sobre este caso. Bueno, como está mencionando en la fisiología, tenemos la eritropoyetina, que fisiológicamente esto va a estar aumentada en una respuesta a la hipoxia. En este caso, como es un recién prematuro, hay una respuesta inmadura, que vamos a ver por qué más adelante. Uno de los factores en el cual esta respuesta es inmadura es porque es predominantemente una producción de vía hepática y no renal, como es en recién término o en nosotros. También mucho depende de la vida media eritrocitaria. El eritrocito en el adulto, 120 días, en un bebito término, 90 días, y en un prematuro dura de 45 a 60 días nada más. Entonces, la eritropoiesis, bueno, es la formación y maduración de las células a formación de reticulocitos y después a la formación de eritrocitos. Es muy importante ver esto porque tiene bastantes fases en las cuales nosotros vamos a encontrar algún tipo de alteración que conocen en el recién nacido prematuro. Y como mencioné, la eritropoyetina pues está muy mediada por lo que es la hipoxia. Si hay bastante demanda de oxígeno, va a aumentar lo que es la eritropoyetina. Bueno, como mencionaba, durante la gestación encontramos bastante eritropoyetina mediada por el saco vitelino, y también después hay una producción en el hígado y en el riñón. Como vemos en el prematuro, uno casi a término, empieza a haber un cambio de la producción de eritropoyetina y también aumento de la producción de eritrocitos del hígado hacia el riñón. Pero esta transición durante el prematuro no va a estar acelerada, sino que va a mantener, y como va a ser de producción del hígado, y como vimos que tiene una menor predisposición a generar eritropoyetina, va a haber una menor cantidad de eritrocitos. Bueno, la eritropoyetina es un medio hipóxico, hay una eritropoyetina elevada, va a haber muchos reticulocitos, y eso es en el término, ¿no? Pero cuando el bebito nace, está normalmente fisiológicamente un medio hipóxico, y recién va a aumentar su saturación cuando está naciendo. Esto va a hacer que caiga la eritropoyetina y también va a caer el hematocrito y los reticulocitos. Por eso se dice que hay una anemia fisiológica en el recién nacido. O sea, nosotros tenemos dentro del vientre, está hipóxico, una eritropoyetina y producción de eritrocitos más o menos lenta, va a nacer y va a aumentar el dióxido de saturación de oxígeno, va a tener mucha cantidad de oxígeno, va a haber mucha oferta y poca demanda de oxígeno en ese instante, y la eritropoyetina va a disminuir. Esa disminución va a ver en las primeras 2 o 4 semanas, y como justamente la vida media del eritrocito es menor, va a bajar lo que es la hemoglobina durante ese periodo, ¿no? De 2 a 4 semanas. Como mencioné, hay un nivel fisiológico que se ve de las 10 a 12 semanas. Lo esperable es que baje la hemoglobina de 10 a 12 y un eritrocito más o menos de 30% de hematocrito. Es tolerado esta nivel fisiológica porque va a cubrir todas las demandas de oxígeno, y es importante también entender eso, que las demandas de oxígeno sean cubiertas. Si es que no están cubiertas, vamos a presentar síntomas de esta anemia, y como decimos, una anemia fisiológica. Entonces, en el prematuro, ¿qué es lo que encontramos? Que hay una respuesta exagerada
que el nadir es mucho más temprano de estos casos, los niveles de eritropoyetina son muy bajos y va a presentar una anemia hemocítica glucómica, pero con niveles de eritropoyetina bajos y reticulocitos bajos. Esto asociado a manifestaciones clínicas de necesidad de oxígeno, de disminución del oxígeno tisular, va a disminuir y predisponer a otro tipo de enfermedades y complicaciones, ¿no? Si baja cantidad de oxígeno a nivel cerebral, a nivel de estómago, a nivel de hígado, a nivel de renal. Entonces encontramos que en el prematuro tiene diferentes más o menos valores lo que es nadir fisiológico. Por ejemplo, de menos de 1200 gramos encontramos que puede llegar hasta 6.5 a 9 gramos, de 1200 a 1500 de 8 a 10 de hemoglobina, y de mayor de 1500 de 9.5 a 11. Entonces encontramos que hay muchos factores que predisponen a la disminución de los eritrocitos o de la hemoglobina. Uno de ellos es la eritropoyetina, también el hierro, que durante el tercer trimestre es donde más cantidad de hierro va a acumular. Si cortamos abruptamente en el prematuro esto, no va a tener muchas reservas de hierro. Asimismo la producción de vitamina B12 y ácido fólico. Y uno de los factores más importantes en los prematuros también son las flebotomías o las tomas de muestra de sangre. También el paciente aumentar su demanda de oxígeno, aumentar la demanda de hemoglobina en los casos que hay infección, algún tipo de inflamación. Y también tiene a colación lo que es el catch-up, o sea, tenemos un prematuro, tenemos que se suele aumentar lo que es ganancia de peso para que siga creciendo, para que se adecue a término. Eso también mucha más demanda de oxígeno, obviamente. Y como mencioné, la vida media de los eritrocitos, que son muy cortos, ¿no? Aproximadamente 2 meses. Entonces, en este contexto, tenemos que es más producción de eritropoyetina a través del hígado. No va a ser suficiente esta cantidad, va a ser muy poco sensible. Entonces, la formación de eritrocitos va a ser disminuida. Y en el prematuro, la eritropoyetina normalmente no sube abruptamente, sino va a ser paulatinamente. Porque quien se produce más eritropoyetina es el riñón, y no porque haya nacido va a cambiar rápidamente de hígado a riñón, sino se va a mantener en hígado hasta que cumpla 37 a 38 semanas. Entonces, esta eritropoyetina no va a subir a pesar de que se encuentre con un paciente hipoxémico, a que tenga algún tipo de injuria o problema respiratorio o aumente sus demandas de oxígeno. Normalmente la eritropoyetina va a empezar a subir cuando el prematuro va a tener ya hemoglobina de 9 a 10 o una saturación venosa aproximadamente menor de 30. Y como un estudio refiere que es promedio 9.2, cuando recién vamos a tener una respuesta de eritropoyetina, y recién en ese instante va a generar reticulocitos, y es un proceso muy lento y va a demorar, ¿no? Entonces el paciente puede que esté complicado y va a seguir bajando su hemoglobina con una poca producción de eritrocitos todavía. Y como mencioné también el hierro, el recién nacido pretérmino tiene una deficiencia de hierro, como mencioné, se acorta justamente ese almacenamiento que va a tener en el tercer trimestre, y va a tener más o menos en el término tiene 75 miligramos por kilo de hierro elemental, y en el término va a tener 65 miligramos por kilogramo. También, de acuerdo al catch-up que mencioné previamente, también se va a gastar mucha cantidad de hierro. Y el hierro pues encontramos en el reticulocito inmaduro, perdón, con ese eritroblasto es la mayor cantidad de hierro que va a absorber. Y también encontramos algunas alteraciones con la vitamina B12 y el ácido fólico, que es la maduración de este eritrocito. Y en esta maduración también puede haber alteraciones y produce un tipo de anemia. Bueno, también me había mencionado las pérdidas sanguíneas que tenemos a través de las muestras de sangre. Refiere que para las 2 semanas aproximadamente se pierde 1 a 5.4 mililitros por kilogramo. Perdón, eso es al inicio. Hasta las 2 semanas se pierde de 8 a 36 mililitros por kilogramo. Recordemos que en el término, o también nosotros, tenemos una cantidad de sangre de 80 mililitros por kilogramo. Digamos que casi pierde la mitad de cantidad de sangre que un adulto perdería en un recién nacido pretérmino, solamente en muestras de sangre. Entonces hay que ser muy juiciosos a la hora de pedir exámenes de sangre, porque se pierde mucha cantidad siendo tan pequeñitos. Bueno, en la fisiopatología, como mencioné en recapitulación, la hemoglobina va a tener una déficit, va a tener menos aportes de oxígeno a los tejidos. Hay un prematuro tiene mucha demanda de oxígeno, va a haber hipoxemia en los tejidos y eso va a generar una disfunción de los órganos.
¿Cómo se va a manifestar eso en el pretérmino? Puede presentar taquicardia, polipnia, apnea, baja saturación, bradicardia, también va a haber pérdida de peso, palidez, y también en un examen de sangre encontramos un aumento de lactato. Entonces, el diagnóstico para este tipo de casos es la clínica que hemos visto previamente, los antecedentes, que sea pretérmino o también incluso antecedentes maternos, ¿no? Un paciente, la mamá puede que tenga anemia, o sea un paciente que tenga preeclampsia con bajo flujo, también va a predisponer a baja cantidad de oxígeno en el recién nacido, pretérmino. Y los exámenes de laboratorio. Bueno, el examen de laboratorio es la hemoglobina, obviamente, y cuando decimos que realmente requiere tratamiento, transfusión o es una anemia. Bueno, la norma técnica de Perú en la primera semana refiere pues menores de 10, y encontramos que podemos dar dos tipos de tratamiento, uno preventivo y otro terapéutico. La prevención obviamente está en reducir las flebotomías, y también tenemos que mejorar lo que es la transfusión placentaria. Reducir flebotomías, obviamente mencioné que seamos más juiciosos a la hora de pedir exámenes laboratoriales, y la transfusión placentaria está en la atención inmediata de recién nacido, en el pinzamiento tardío del cordón. Hay bibliografía que refiere que 30 segundos incluso no es suficiente, tiene que ser por lo menos hasta un minuto en los prematuros, y el ordeñamiento de cordón también es beneficioso. Haciendo esos dos elementos podemos dar de 80 a 100 mililitros adicionales de sangre, incluso 50% de hierro más a las 2 semanas. Bueno, como mencioné, también tiene tratamiento terapéutico. Podemos suplementar con hierro. Tenemos una dosis profiláctica y otra dosis de tratamiento. La profiláctica de 2 a 4 miligramos por kilogramo día, refiere que podemos iniciar ya la segunda semana de nacido, y el elemental 3 a 6 miligramos por kilogramo día como dosis terapéutica. También existe tratamiento con eritropoyetina, y si se da tratamiento con eritropoyetina podemos suplementar con hierro elemental, tiene que ser a dosis de 6 miligramos por kilogramo día. También la refiere, podemos suplementar con ácido fólico de 50 microgramos por kilogramo día, vitamina B12 de 14 a 25 microgramos por kilogramo a la semana. Existe tratamiento con eritropoyetina, como mencioné, pero tiene muchos estudios, es controversial. Hay estudios que tienen resultados a favor, hay resultados en contra. Los beneficios es que reduce la necesidad de transfusión a las 2 semanas, según lo que indica la bibliografía, pero no hay mucho impacto en la mortalidad. O sea, igual hay pacientes que van mal y terminan falleciendo. También al aumentar la eritropoyetina vamos a tener mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno, de oferta de oxígeno, y puede producir lo que es retinopatía también de prematuro, está asociado, pero como mencioné también es controversial eso. Y beneficio, también disminuye lo que es la leucomalacia, la hemorragia intraventricular y la presencia de NEC, porque la eritropoyetina también tiene otros factores que nos pueden beneficiar en el recién nacido, no solamente la producción de eritrocitos. Entonces, la transfusión de glóbulos rojos, ¿cuándo la hacemos? Y lo que refiere la literatura es que no se usa una cifra única, exacta, universal, que diga si tiene 8 se transfunde, si tiene 10 se transfunde. No, depende mucho de lo que es el contexto clínico, las manifestaciones clínicas que esté presentando el paciente, y si está requiriendo bastante cantidad de oxígeno. Se refiere como una anemia cuando esté sintomática. Es un resumen de algunas guías que he revisado. Principalmente la guía peruana no indica valores fijos de hemoglobina, pero vamos a ver más adelante cuáles son sus requerimientos. La británica sí refiere más o menos que tiene de 10 a 12, si está con algún problema respiratorio, si está con ventilación, si está con CPAP, si no, especialmente en 10, y así en la australiana en la primera semana de 11 a 13, de 10 a 12. Acá hay dos corrientes también, lo que es un tratamiento liberal y restrictivo en cuanto al manejo de la anemia y la transfusión. En Perú encontramos que si es que el hematocrito en la hemoglobina está menos de 7 y el paciente está sintomático, ahí se indica la transfusión. Si está con ventilación mecánica, está con CPAP o síntomas taquicardia, si está menos de 10, ahí tenemos que indicar lo que es la transfusión. Si el paciente está con una ventilación mecánica moderada, el paciente está ventilando regular, ya indica menores de 11, y si el paciente está con
oxigenación con membrana extracorpórea o tiene una cardiopatía congénita cianótica, se indica cuando está menor de 15. Entonces también tenemos que valorar la necesidad de la transfusión porque los beneficios disminuimos la movilidad, mejoramos la hipoglucemia, pero también podemos disminuir la infección porque el hemoglobina tiene hierro y algunas vacunas tienen de hierro. También requiere la sobrecarga de volumen, que podemos pasar al paciente mucha cantidad de volumen, generar una policitemia o sobrecarga una insuficiencia cardíaca también, y también la sobrecarga de hierro. Entonces tenemos dos corrientes como mencioné, la liberal y la restrictiva. La liberal refiere que tenemos que llegar a un límite más o menos de 10 a 15 gramos por decilitro, y la restrictiva es de 7 a 11. Va dependiendo mucho de la corriente. Mayormente se encuentran beneficios en algunos estudios, y en Latinoamérica se usa más lo que es el liberal que la restrictiva. Entonces la dosis de transfusión, tenemos dos métodos. Uno es en emergencia, lo que había leído, que más o menos son 10 mililitros por kilogramo en el momento de la transfusión, pero también tenemos otro que es de acuerdo a esa fórmula, ¿no? Volumen a transfundir, que es hematocrit deseado, menos el hematocrit actual, volumen sanguíneo total, que refiere más o menos que es de 80 mililitros por kilogramo, y hematocrit concentrado varía entre 60 a 70%, en promedio quizás 65%. Los resultados salen valores similares a la dosis de 10 miligramos por kilogramo. Características de la transfusión, lo que refiere la guía es que la sangre tiene que ser fresca y menores de 7 días guardada, porque puede generar bastante oxidación y tener muchos radicales libres, pasar de eso al recién nacido. Sin leucocitos, pasan por un proceso en el cual se eliminan los leucocitos para no tener problemas de transfusión, y también es irradiada porque tenemos que eliminar lo que es algún tipo de leucocitos que están con un tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, citomegalovirus o algún tipo de infección se tiene que irradiar. Entonces, ¿cómo sabemos si es que ha sido exitosa o no la transfusión? Bueno, obviamente con el control de hemoglobina, de manifestaciones clínicas. En otros lugares están usando tipos de como saturómetros, de NIRS, que miden la saturación de oxígeno tisular del cerebro, y lo van midiendo, y de acuerdo a ese valor vemos si es que requiere o no, o si es que ha sido beneficioso. Es seguro, por ejemplo, el NIRS, una saturación tisular cerebral de 50-85%, vemos que es crítico, menor del 50%, y que ya hay un daño celular, una isquemia, a menos del 40%. También nos sirve sacar lo que es la fracción de extracción de O2 tisular. Cuando un tejido está con baja perfusión, va a requerir mucho oxígeno, va a haber mucha extracción de oxígeno a través de su membrana, y si es que aumenta eso, vemos que también tiene mucha demanda de oxígeno y necesita una transfusión, valores de 0.2 a 0.3. Bueno, si realizamos la transfusión tenemos algunas complicaciones. La más común que encontramos es la presencia de NEC. Está estudiando si es una causa o una asociación de NEC luego de la transfusión, y tiene mucha relación en cuanto a la severidad de la anemia y a la duración. Si es una anemia que se ha instalado de corto tiempo y mucho más pronunciada, va a tener mucha más probabilidad de que genere una NEC. Eso es por lo mismo de que el tejido del intestino pues está hipoperfundido por mucho tiempo, damos mucha cantidad de oxígeno y puede generar pues NEC. Y está asociado a hemoglobina menor de 8. La retinopatía también hay estudios que están asociando o no si presenta retinopatía o la transfusión, aumenta la oferta de oxígeno, y muchos estudios refieren que no está asociado a la producción de retinopatía en la transfusión. Y también la hemorragia intraventricular. Estudios que indican que producen de tercer a cuarto grado la hemorragia intraventricular, pero estos estudios indican que estos pacientes ya presentó antes de las 2 semanas. Como hemos visto, la anemia prematuro normalmente se presenta más o menos a partir de la segunda semana en adelante, y no hay mucha relación con la hemorragia intraventricular. De todas maneras, si te transfunden mucho más pronto, al día o segundo día, sí hay mayor riesgo de presentar hemorragia, en un 50% si es que es al primero o segundo día. Bueno, eso es todo.
necesarias pasa por el área de neonatología, y en neonatología vemos muchos prematuros. Nosotros tenemos alrededor de repente cuando tengo una estadística, alrededor de 2.500 partos al año, los cuales en general tenemos alrededor de 3.7 y 4% de prematuros, ¿no? Y de esos tenemos fácil, bueno, ya en números más o menos son como 20 prematuros extremos, ¿no? Menos bueno, de muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, tenemos menos de 20 en toda la cifra. Siempre tenemos pacientes prematuritos. Razón de ello es que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos pacientes prematuros, somos muy cuidadosos, bueno, el equipo que está en la neonatología son muy cuidadosos en el manejo desde el momento de la recepción. Incluso indagamos mucho, por eso es que cuando pasamos visita evaluamos bien la parte de los antecedentes prenatales, ¿no? Una ficha de atención, la hoja de clavo. De tal forma que cuando ya van a nacer el niño ya estamos preparados. Justamente los temas que ustedes desarrollan para eso, ¿no? Para que veamos qué problemas puede acarrear. Uno de esos problemas del prematuro es este, uno de esos problemas, la anemia, ¿no? Que como tú lo has mencionado en la exposición, es un problema multifactorial, no es solamente un factor. El simple hecho de haber nacido antes de tiempo hace que el niño no tenga las suficientes reservas de nutrientes y también de elementos como, por ejemplo, el hierro, ¿no? Nitroglicerina, bueno, que también son factores que pueden influir. De todas maneras, también hay que ver la respuesta que va a presentar el prematuro y el grado de prematuridad. Hemos tenido niños, el más pequeñito que hemos tenido es de 720 gramos, que ahora ya tiene cerca de 3 años y es un niño que, bueno, dentro de todo está bien, ¿no? Una niña, una niñita de 720, otro niño también, sí, también, tenemos varios en realidad, pero el problema es que a veces no tenemos los suficientes insumos como para poder darle el tratamiento oportuno. Tú dices, por ejemplo, de las transfusiones sanguíneas, hay que ser muy cuidadosos. También los exámenes osulares que solicitamos, ustedes creo que tienen un micrometro, ¿no? Sí tenemos micrometro, Acá pero no, a veces... acá tenemos macrometro. Porque sacarle una muestrita en la mañana, otra en la tarde, en una semana, las 3 veces que se le saque, está sumándole 7, 8, 10 mililitros. Para 1 kilo es un montón. Es un montón de sangre que se le va a sacar y también de brazo. Entonces, el manejo de esta unidad, yo siempre digo esto, ¿no? Ustedes son privilegiados, muchos de ustedes, los internos, son privilegiados de entrar a una unidad de cuidados intensivos neonatales porque en otros hospitales no entran, está prohibido, ni el R1 entra, ni el R1 entra. Entonces acá es importante que aprovechen la experiencia, los recursos que tenemos para poder tener una idea clara de cómo es que tiene que ser manejado un bebé, en este caso un bebé prematuro, ¿no? Entonces, en general, han habido algunos cambios en el tiempo, pero en resumen lo que tú has mencionado de cuándo transfundir a un bebé está bien plasmado en tu diapositiva. Generalmente cae en la norma técnica o la guía te dice no menos de 7 gramos de hemoglobina. Y si es que tiene menos 10, pero tiene sintomatología, nosotros cuando tenemos niños en ventilación mecánica o oxigenoterapia no invasiva, también puede repetir. Esto es uno de los factores. Cada caso es particular. No podemos decir, todos los prematuros van a recibir así. No, tenemos que evaluar y analizar cada caso. Y es por eso que neonatología es una subespecialidad. Entonces, como conocimiento general para los internos está bien, pero para el paciente, bueno, de repente no decide hacer neonatología, decide hacer otra cosa. Entonces sí es importante tener la información, pero bueno, es un tema ya mucho más fino, ¿no? No sé si hay algún comentario de sus compañeros, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, disculpe. Ya está hablando de alta. Sí, Está bien, perdona.
bueno, desde nuestra experiencia, el hecho de tener este tema tan claro, nos ha pasado, pues, ¿no? Incluso en el hospital que teníamos un prematuro, ¿no? Que hacía apneas, nos ponía negrito y no tenía una hemoglobina tan baja, pero al momento de la transfusión dejó de hacer esas apneas. Entonces, ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad gestación? 30 semanas. 1 kilo No era, 100. era muy chiquito, ¿no? Pero claro, o sea, te pones a pensar y dices, no es una Pero madurez. claro, la sintomatología es múltiple, que puede manifestarse. Entonces, Taquicardia, distrés, apnea. a veces rebuscamos tanto cuando hay un tema, pues, ¿no? Que es principal, que es la anemia. Y buscamos si es cardíaco o es neurológico, y Está solamente pensando es en la cosas más anemia, raras ¿no? Exacto. Y dejan de evaluar De lado. lo básico, lo fundamental. Qué bien, muy buen aporte. Okay. Bueno, tal vez lo que más tenemos, lo que veríamos también es el manejo de los pacientes, ¿no? Del consultorio 34, por ejemplo, que los pacientes tienen la prematuridad y la anemia, justamente seguir la norma técnica justamente de los suplementación. Incluso el día tuvimos Ahora en la mañana nos hablaba una, ya les he compartido a ustedes, compartieron con sus otros compañeros la charla y bueno, ahí están los valores. sí, justamente es un problema selectivo. Claro, pero bueno, el tema que ha desarrollado Antonio es más sobre el neonato, anemia, Prematuro el todavía. neonato prematuro, no tanto el lactante, porque el lactante es otro mundo, un seguimiento que se va a prolongar en el tiempo, que va a retrasar incluso su crecimiento y desarrollo. Y a veces también el hecho de no tener recursos, porque también nos ha pasado, el hecho de no tener recursos Sí, porque no no hemos tiene tenido, recursos, no hemos claro. tenido una ónfalo donde poder retirar la muestra, ha protegido nuestros prematuros de anemias, o sea, anemias tempranas, ¿no? Que recién han podido tener anemias a las 4 semanas, a las 6 semanas, pero el hecho de que no tenemos un acceso venoso, que no, ya no estamos maltratando tanto a los bebés, ¿no? Entonces, eso Se está echando la culpa de que le pongamos una hoja, ¿no? Para como que ustedes, ¿no? Que no, es que no teníamos ónfalo, pues. ahora ya tienen. No llegamos porque era muy pequeñito, ¿no? Ya, no pudieron. No pudimos. Fue un eso- procedimiento frustrado. Exacto. Esa es otra cosa. Por ejemplo, nosotros ahí, bueno, donde yo vengo, generalmente hacemos, hay que diferenciar, hay la anemia del prematuro, ¿no? Del prematuro más agudo, ¿no? De los prematuros ya que están más crónicos, más estables, ¿no? Generalmente lo que hacemos nosotros es cada 2 semanas, a partir de 2 semanas, hacemos un control le decimos nosotros un corte metabólico, ¿no? En el que buscamos nosotros cuáles son las complicaciones de un bebé prematuro pero ya crónico, ¿no? Que dentro de ellas están la anemia, ¿no? Anemia, enfermedad metabólica ósea prematuro, acidosis tubular renal. Entonces cada 2 semanas hacemos como un screening de todo, como buscando, ¿no? ¿Qué podría tener nuestro prematuro? Entonces cada 2 semanas ya empezamos a hacer esta búsqueda de hematocritos, reticulocitos, ¿no? Para ver si es que requieren, porque a veces como dice, algunas veces no tienen ni siquiera síntomas, ¿no? Solo vemos un poquito pálido el bebé y de repente me empieza a hacer anemia, de repente me empieza a hacer taquicardia, o antes no tenía ningún soporte y ahora otra vez empieza a tener soporte, ¿no? Entonces buscando eso podemos encontrar que nuestro paciente realmente tenía una anemia, ¿no? Y a veces sí encontramos anemias de 24, 20, pacientes que aparentemente no tenían nada, ¿no? Solamente por ahí un apnea que apareció y de repente lo que requería era una transfusión, ¿no? Con esos hematocritos tan bajos de 20 ya están para transfusión o incrementar la dosis de hierro, ¿no? Y lo otro pues son las anemias que se producen tempranamente, más frecuentemente es por la extracción de sangre frecuente, ¿no? Que a veces en los primeros días las hacemos a los bebés. La verdad que dice la doctora, ¿no? O sea, en realidad eso sería, bueno, un problema procedimental, ¿no? Del laboratorio, de equipos o de insumos que no se disponen actualmente. Y bueno, nosotros anemias que ya tienen que ser orgánicas, pues hay que visualizar siempre, ¿no? El sangrado de piel, el sangrado gastrointestinal o la hemorragia intraventricular, que es silenciosa, pero que también influye. Pues todo eso ya es parte de la evaluación que se está haciendo, que se hace, que se evalúa el niño. Mientras menos agresivos seamos con el neonato, ahora la tendencia es esa, ¿no? Ser menos invasivo. Antes le quería meter de todo, para ella no. Mientras menos lo maltrates, mejor.
respuesta más favorable. Y de hecho ya se cuenta con muchos insumos, como mostraba también, ¿no? La suplementación de hierro, de ácido fólico, de vitaminas, de poder, o sea, tenemos para todo. Y bueno, pues hemos tenido, ahora último ya se está haciendo menos agresivo de alguna manera, y la intervención de transfusiones es muy escasa, solo cuando ya el caso lo amerita. Muchos niños prematuros están saliendo sin mayor cosa, ya el seguimiento es eso también es para eso. ¿Qué te impacta de la exposición que has, de la guardia que has hecho para hacer tu exposición? Me ha dicho que ha hecho guardia anoche, ¿no? Pero ha hecho guardia, ha hecho mi guardia académica, a ver. Bueno, es bastante lo que es la fisiología de lo que es el proyectil, la producción, todo eso, sobre todo cómo se altera en este término, o sea, si lo que solía ser fisiológico es el término, cantando cantidad de hierro, cómo se va madurando en reticulocitos, y me parece interesante que justamente el término termina esto, está ya en el exterior, con muchas otras náuseas infecciosas, mayor demanda de oxígeno, por inflamación, también por el crecimiento que va a tener. No estaba leyendo sobre eso. El simple hecho de que la vida media de ese glóbulo rojo sea más corto, estamos hablando de casi 50% menos de vida, de tiempo de vida de ese glóbulo rojo, ya es un factor de riesgo, ¿no? De tal forma que cuando se han hecho los estudios, los ajes de hemoglobina en niños lactantes normales a término, su hemoglobina baja entre el segundo y tercer mes, es donde está lo más bajo, y de ahí comienza a subir. En el prematuro puede ser antes, por eso es que la suplementación preventiva de hierro que nosotros damos abajo es a partir de la cuarta semana de vida, ¿no? Cuarta semana se les hace su dosaje, igual reciben de forma profiláctica, ¿no? Ya si se demuestra la anemia ya se va todas estas cosas. Pero bueno, son procedimientos, son normas que también se van adecuando de acuerdo a la realidad. Pero el problema también surge desde el periodo prenatal. Muchas de estas mamitas, hay algunos estudios que hablan sobre la anemia neonatal, ni siquiera la anemia prenatal, anemia neonatal. Hay una relación directa, ¿no?, entre anemia materna y anemia del neonato. No estoy hablando de prematuro o materno, simplemente neonato. Imagínate, si la mamá está anémica y nace su hijo a término y se vuelve anémico, imagínate un prematuro peor, ¿no? Empeora la condición. Entonces, el primer nivel de atención es fundamental. La prevención y las recomendaciones nutricionales a la mujer en edad fértil, para que cuando ya esté en periodo gestacional, ese niño tenga suficientes reservas. Entonces, todas las mujeres deben tener su chupetín de hierro. Sangrecita. No es mentira, no. Sí, hay más amor, hay de todo. Bien, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Quedó claro? Igual el doctor está todavía acá presente en estas semanas, a continuar con nosotros, pueden pedirle que transmita la charla en la tarde, hora académica. Muy bien, vamos entonces, hemos cumplido.